Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mysteria Hope Calle de Oda Nobunaga Volume 3 Parte 3. Serafina ya había enviado misivas secretas a los generales más jóvenes, con los que había estado cerca. Si tenían éxito, sus propiedades estarían garantizadas. En una situación verdaderamente desesperada, parecía que se habían aferrado a la esperanza que les ofrecían sus cartas. Ahora los preparativos están listos, prepárate para organizar un ataque nocturno. Mi grito fue respondido por una ovación entusiasta. Aún así, continué, no necesitas cargar en este momento como en nuestra pelea con Brando. Han prendido fuego a los alijos de armas y de comida. Nuestro objetivo es aumentar su pánico. A lo sumo, les llevará 5 días rendirse. Mis palabras fueron proféticas. El castillo no cayó ese día, pero los que habían recibido las cartas habían abandonado el castillo y se habían unido a mis filas. Los suministros del castillo de Brantar se han quemado, sus caballos han huido y se han quedado sin flechas. No tienen más remedio que aceptar un ultimátum para rendirse, dijo uno de los generales. Sí. Planeo ser magnánimo. Los fuegos continuaron encendiéndose esporádicamente dentro del castillo de Brantar. Las traiciones iban en aumento. Los enemigos de Iskaltis estaban de nuestro lado. Luego, 2 días después, un mensajero finalmente bajó del castillo para negociar una rendición. El mensajero vestía de blanco, el color de la sumisión y la muerte. Parecía que habían determinado que no tenían ninguna posibilidad de ganar. El mensajero dijo, mi señor está dispuesto a aceptar cualquier castigo. Con la cabeza inclinada. Entonces responde mi pregunta honestamente, ¿quieres? Decidí satisfacer mi curiosidad antes de las negociaciones. Sí, señor regente. ¿Qué respuesta buscas? Esta rebelión, ¿fueron Eis y Brando los únicos involucrados en su planificación? ¿O había alguien más moviendo los hilos? Este fue un esquema elaborado. Seguramente podría haber otros involucrados. Oda Nobunaga mencionó que se había enfrentado a un cerco organizado por sus enemigos en el pasado. ¿No se estaba planeando algo similar para mí? Si la pura verdad trae algo de clemencia, comenzó el mensajero, cambiando su expresión. Eso depende de lo que tengas que decir. Era la catedral de Orsén de la prefectura de Fort West, y el rey de Occidente. El rey de Occidente, se refería al último rey, Pafubi. Se había refugiado en las tierras occidentales, la región de la gran isla. A la mezcla se sumó un viejo adversario con el que había peleado una vez antes, la catedral de Orsén. El rey de Occidente había preparado originalmente varias cartas secretas para los distintos señores. En cualquier caso, en el momento en que el regente finalmente atacó el norte para sofocar a los señores rebeldes allí, esos señores se rebelarían todos a la vez. No sé si Seitred, el margrave de Machal, tenía la intención de cooperar, pero fue probablemente él. Sabía de este plan. Ya veo. Así que el plan era robarme un lugar al que regresar mientras estaba en campaña. Independientemente, la elección de obedecer se dejó a la discreción de cada señor. Probablemente hubo muchos que no contribuyeron con sus fuerzas. Bueno, las cartas secretas simplemente necesitan ser quemadas para eliminar cualquier evidencia de su llegada. La mayoría de los lores probablemente estaban esperando a ver cómo salía todo. Y sin embargo, sentí un escalofrío en mi corazón. Mis precauciones habían evitado que se convirtiera en un problema grave.
pero un paso en falso y habría perdido mi hogar. Un mayor poder no necesariamente me haría más seguro. A medida que mi alcance se expandiera, habría quienes se rebelarían. Muy bien, dije. Ahora, con respecto al destino de su señor, me gustaría discutir esto con mis vasallos antes de tomar una decisión. Te pido que esperes aquí. Me dirigí a la parte trasera de nuestro acantonamiento. Entré en el edificio del consejo, una estructura particularmente grande y bien construida en la ciudad que habíamos ocupado. Allí era donde Serafina había establecido su residencia temporal. Bienvenido de nuevo, querido esposo. Creo que es seguro considerar esto como una victoria para nuestro lado. Serafina me sonrió. Felicidades. Por supuesto, Serafina estaba de mi lado. Sus palabras fueron genuinas. Pero incluso ahora me sentí un poco culpable de que ella me lo dijera. Todavía tenía corazón. Si bien había matado a muchas personas, eso no significaba que hubiera dejado de ser humano como resultado. Actualmente estamos en medio de negociar los términos de la rendición. Parece que tu padre sabe que el juego ha terminado. Ya veo. Entonces ganamos. Esta tierra volverá a estar en paz. Así que quería preguntarle su opinión sobre qué términos ofrecer. Supuse que se trataba de un sentimiento de piedad inútil. Quizás esto solo haría que mi esposa sufriera más. De cualquier manera, esta fue la elección que hice. Era simplemente mi forma de hacer las cosas. Serafina y yo pasamos varios momentos mirándonos. Pero el estado de ánimo no era desagradable. Serafina sonrió como si estuviéramos en el castillo. Nada en su mirada indicaba culpa o lucha. Recordé una vez más que la profesión de Serafina era santa. Serafina me había apoyado constantemente. Ella siempre sería mi aliada, incluso si su casa estaba al borde de la extinción. ¿Qué opinión hay que expresar, excepto que no hay razón para dejar vivir a un rebelde como este? Todo lo que hay que decidir es cómo debe morir. No. Es cierto, no podríamos simplemente dar una palmada en la muñeca como apoderarse de la mitad de sus territorios, pero si el enemigo huye, entonces es otra cuestión completamente si debemos perseguirlos o no. Serafina probablemente conocía bien la distribución del castillo. Oh. Se dijo en voz baja. Si dejas abierto el equivalente del castillo a un postigo, sin duda podría correr hacia las tierras del norte. No es plausible que todos ellos escapen, pero imagino que Is y sus escoltas podrían salir. Podríamos avanzar hacia el interior del castillo en medio del caos y ejecutar a los principales grupos que quedaban dentro. Eso pondría fin a la rebelión aquí en Mineria y salvaría la vida de tu padre. ¿Qué te parece? Pensé que no era mala idea. De esta manera, podría mantener mis ambiciones de conquistador y evitar herir los sentimientos de Serafina al mismo tiempo. Serafina envolvió suavemente mis manos entre las suyas. Dulce esposo, eres un alma gentil. Te he hecho preocuparte por mí. Luego negó con la cabeza de un lado a otro. Pero si él sobrevive como general, será una complicación en el futuro. Es mejor matarlo ahora. Serafina se refirió intencionalmente a él como Is para demostrar que era el enemigo. No hay necesidad de más simpatía, agregó. He tomado mi decisión. Incluso si permanecer a tu lado nos lleva directamente al infierno. Serafina besó suavemente mis nudillos. No tengo miedo de eso si está a tu lado. Yo digo que venga. Así que unifica el reino tan pronto como puedas. Abracé a Serafina con fuerza. No había notado las lágrimas fluyendo de mis ojos. Gracias.
Esto es solo parte de vivir en tiempos caóticos. No hay nada que agradecerme. Le di al mensajero mis condiciones. Si la familia y sus vasallos que nombramos están dispuestos a caer sobre sus espadas, perdonaremos la vida de la guarnición y consideraremos emplear a los demás. Esto es simplemente una propuesta, es su decisión. Aceptarlo. Eres libre de elegir continuar con el derramamiento de sangre. El mensajero debió saberlo, pero su expresión se nubló cuando vio la lista de nombres presentada por mi vasallo. Esto significaría el fin del clan Caltis. Así es como van las cosas en la guerra, ¿no? Seguro que lo sabes tan bien como nosotros. Si hubiera más que no hubieran cooperado con la rebelión, habría considerado perdonar a más de ellos. Pero Eis es un hombre así que te uniste para tratar de derrotarme. Entonces le llevaré esto a mi maestro. Parecía que el mensajero había perdido peso en tan poco tiempo. Supongo que es ese tipo de hombre que se aferra a la más mínima esperanza. Desafortunadamente, esta vez no hubo ninguno. A la mañana siguiente, el bando de Is envió un mensajero indicando que aceptaría los términos. Fue en ese momento que, a todos los efectos, el país independiente de Mineria estaba condenado al fin. Los principales miembros del clan Caltis y los diversos miembros a favor de la guerra bajaron lentamente del castillo. Se levantaron horcas y allí empezaron a ahorcarse uno a uno. Pude tener una conversación con Eis antes de que se cumpliera su sentencia. Sin duda mi hija insistió en que me muriera. Así es. Debería haberlo esperado de esa idiota, dijo Eis con una sonrisa. Moriré aquí, pero dejé muchas semillas. Demonios, entre mis descendientes hay un hijo del regente. Mi linaje prosperará. Fuiste un gran general, pero hiciste un giro equivocado al final de tu viaje. Lamento haber nacido a la misma edad que tú. Si no fuera por ti, hubiera aniquilado al clan Naivil hace mucho tiempo. Entonces nuestro tiempo se acabó. Eis también murió en la horca. Serafina presenció tranquilamente el fin de su clan desde lejos. No. Necesitaba estar allí, pero había insistido, diciendo que no quería apartar la mirada de la realidad. La Viala parecía más triste que la propia Serafina. Creo que Serafina está tratando de cargar con la carga de la desaparición de su clan. Quizás ella piensa que ese es su destino. Realmente es una mujer valiente. La Viala, si parece estar sufriendo, ¿podrías acercarte a ella? Me preocupa que no muestre la verdadera profundidad de su dolor frente a mí. Sí. Después de todo, la gente querida por usted, Lord Alsrod, también es querida por mí. Después de permanecer en el castillo durante unos 3 días para ocuparme de la entrega del castillo y confirmar las asignaciones para los oficiales supervivientes, me volví hacia el castillo de Most. Con las rebeliones sofocadas por ahora, finalmente tuve algo de tiempo para pasar con los niños. El abuelo fue asesinado, no. Mi hijo mayor, que creció más allá de sus años gracias a la educación. Habló con bastante tristeza. Como era hijo de Serafina, era nieto de Eis. Esto es lo que significa vivir en tiempos de guerra, le dije. Creo que este tipo de cosas no deberían continuar para siempre. Sí. Para cuando tengas tu ceremonia de otorgamiento de profesión, traeré la paz a estas tierras y me aseguraré de que esas cosas no vuelvan a suceder. Gracias, padre. Asintió intensamente. Todavía podía sentir su miedo. Suavemente extendí la mano y le revolví el cabello. No te preocupes. Me aseguraré de que mis hijos no sufran de esa manera.
Nunca tendrás que pelear con tus hermanos o hermanas. Te lo prometo. Mientras yo viva, eso será cierto. Serafina y yo habíamos asumido tantos pecados, bien podríamos cargar con tantos que todos los demás serían liberados por ello. Hubo varias otras rebeliones menores en tierras cercanas a la capital, pero a medida que se difundió la información de que yo tenía la ventaja, la realidad fue que se fumaron por sí solas. Los señores regionales que habían estado esperando para ver en qué dirección soplaba el viento se subieron a mi carro y comenzaron a sofocar estos levantamientos por su cuenta. En el camino de regreso a la capital real, visité al clan Estonia y les agradecí por permanecer constantemente a mi lado. Gracias a los esfuerzos del clan Estonia para contener las disputas cercanas, el caos no se extendió más. Como regente del reino, ofrezco mi más profundo agradecimiento. Parecía que Soultis Estonia estaba desconcertado por mi modestia. A pesar de toda su habilidad, podría ser un hombre tan tímido. Pero esa timidez había funcionado a su favor. Ciertamente le había ayudado a sobrevivir hasta este punto. Las bravuconadas a medias a menudo llevaban a uno a la perdición. No, señor regente, ahora es el marido de mi hija Yuka. Luchar por ti no es más que mi deber. Y apenas hubo rebeliones notables en esta región. Eso es porque todos sabían muy bien que el clan Estonia era uno de mis más fuertes patrocinadores. Prevenir el conflicto antes de que suceda es un logro mayor que las victorias de cualquier general célebre. Estoy agradecido por tus palabras. Soultis dejó escapar un suspiro. Con las grandes rebeliones sofocadas, quizás aproveche la oportunidad para pasarle las riendas a mi hijo. Si me aferro demasiado al poder, estoy seguro de que mi hijo querrá deshacerse de mí. Quizás. Pero habrá más conflictos importantes en el futuro, por lo que sería mejor esperar un poco más. Soultis parpadeó. Sin duda, desde su perspectiva, esta región estaba ahora en paz. Eso no estuvo mal en sí. Tenemos que poner a Occidente a los pies, dije. El rey anterior todavía está intentando sembrar la discordia en el mundo, y es nuestro deber detenerlo. Hay un último paso antes de que pueda unir el reino. Después de mi desvío en el clan de Estonia, tomé el ejército, al que se habían unido las fuerzas restantes, y entré con orgullo en la capital real. Fue para mostrar a los residentes de la capital nuestro aplastamiento de la rebelión. Según mis espías Rapa, las reacciones de la gente fueron variadas. Había quienes creían que el regente era el mayor poder del reino, mientras que otros creían que era aterrador que yo estuviera dispuesto a matar a mis propios suegros. Dado que ambos estaban diciendo la verdad, no había mucho que pudiera hacer con respecto a ninguna de las dos creencias. Afortunadamente, no tenía relaciones, de sangre o de otro tipo, con quienes apoyaban al rey de Occidente. Eso hizo que el siguiente paso fuera algo más fácil. Así que finalmente ha llegado tan lejos. Oda Nobunaga suspiró. Akechi Mitsuide me mató justo cuando todo lo que quedaba era avanzar hacia Occidente. Tú también deberías tener cuidado con esa mujer, Kelara. No, estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse con ella. Aunque supongo que debo seguir adelante y mostrarle algo de gratitud. Capítulo 4. El heredero aparente es elegido. Como llegué tarde a la capital ese día, solo envié un mensajero al rey, notando que presentaría mis respetos más tarde, y decidí descansar un poco. Llamé a Kelara a mi habitación. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Kelara inclinó la cabeza con recato.
No importa que tan alto subió en las filas, estos gestos no habían cambiado. Primero, tenía una pregunta sobre las viejas formas para ti. Adelante, toma asiento. No es necesario que te pongas de pie mientras hablamos de esto. Kelara movió silenciosamente su silla y tomó asiento. ¿Se le permitiría a un no real matar a un ex-rey? Kelara levantó rápidamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. ¿Quieres decir que tienes la intención de matar al último rey, Paf-Fusbi? Así es. Como regente, tengo el deber de derrotar a los que resisten a su majestad. Los que he tomado hasta este punto eran todos de rango insignificante, por lo que no había nada de qué preocuparse. Pero incluso si Paffus es una amenaza para el reinado de su majestad, un rey anterior del reino es un hombre de la más alta cuna. Soy yo, un hombre nacido de una nobleza menor, autorizado a matarlo. Un momento, por favor. Kelara comenzó a escribir una lista de nombres en una hoja de papel. Inmediatamente comprendí que era una lista de reyes que habían sido asesinados. Ha habido 5 ejemplos de reyes que murieron en batalla, 2 de los cuales fueron reemplazados por una nueva dinastía, por lo que sus propias dinastías terminaron con ellos. Los otros 3 fueron asesinados por oponentes que se habían declarado reyes, por lo que esos no cuentan como ejemplos de reyes asesinados por sus vasallos. Además, tampoco el heredero aparente es elegido. Ha habido ejemplos de reyes que hubieran desocupado un trono y que hayan sido asesinados. Ciertamente era inaudito que un ex-rey terminara siendo un vagabundo. Ya veo. Entonces, ¿sería posible matar al ex-rey? Si no puedo, no tengo más remedio que capturarlo. Por otra parte, si lo capturo y lo llevo a la capital real, es probable que su majestad ordene su ejecución. Sin duda, Has intentaría eliminar a cualquier miembro de la familia que pudiera ser una amenaza para su reinado. No podía imaginar que dejara vivir a Paffus, basado en su conflicto pasado. Incluso el castigo más misericordioso probablemente sería el exilio a alguna isla aislada, lejos de la civilización. Ciertamente, sería cuestionable si el regente reuniera las fuerzas por su propia voluntad, explicó Kelara. Sin embargo, el regente es el representante de su majestad el rey. Por lo tanto, significaría que su majestad es quien derrota al ex-rey, lo que no creo que se considere problemático. Ya veo. Así que no habría ningún problema si su majestad emitiera la orden de exterminio. Sí. Sería un problema sustancialmente mayor desobedecer las órdenes directas de su majestad, y nadie lo consideraría un acto de deslealtad. Asentí con firmeza. Sentí que un pequeño peso se levantaba de mis hombros. Bien. Entonces, para cimentar el reinado de su majestad, debemos acabar con estos rebeldes lo más rápido posible. El enemigo esta vez es grande, pero eso no me detendrá. Pero ante esto, la expresión de Kelara se nubló un poco. No me perdí el cambio de expresión. ¿Hubo algo extraño en lo que dije? No, no es nada importante. No mientas. Puedo decirte que tienes preocupaciones. Adelante, dímelo. No hay nadie más aquí. Incluso lo juro por los dioses aquí y ahora sí lo desea. Kelara parecía desgarrada, pero luego abrió la boca como si se hubiera resignado a hacerlo. Bueno. Sí, regente, realmente tiene la intención de proteger la orden del reino de Terwil una vez que haya unido las tierras. Mi sonrisa se desvaneció en un instante. Sin embargo, eso no significaba
Que estuviera enojado. Intenté con cuidado ver a dónde iba. No entiendo lo que estás preguntando. ¿No es unir los reinos del reino lo mismo que restaurar el orden en el reino mismo? Las rebeliones dentro del reino son la anomalía, no la norma. Señor regente, sí, como regente, aniquila al ex rey y sus aliados, no habrá fuerza en el reino capaz de resistirlo. Kelara apretó lentamente la siguiente oración, pensé que tal vez podría estar en condiciones de recibir el reino. En ese momento, sí regente. Ella desvió la mirada. Según sus estándares, estaba claramente nerviosa. No se veía como la habitual calma y firmeza. Entonces, de manera más sucinta, ¿quieres saber si tengo la intención de usurpar la corona? Ese sí. Era una gran pregunta, por lo que la respuesta de Kelara fue silenciada. Entonces déjame preguntarte a ti. ¿Crees que debería convertirme en rey? ¿O debería abstenerme? No tenía el deber de decirle mis verdaderas intenciones. Kelara seguía siendo mi vasallo. Ella juró obedecerme. La mirada de Kelara se volvió más hacia abajo. Era como si no pudiera mirarme a los ojos en absoluto. Explícate tú mismo. ¿Por qué estás jugando con fuego? Oda Nobunaga gritó en mi cabeza. Esta es una forma demasiado arriesgada de ponerla a prueba. ¿Entiendes que la estás poniendo en una posición en la que está justificado atacarte aquí y ahora? ¿Por qué mencionas innecesariamente el núcleo del problema? Si esta mujer valora el orden pasado más que cualquier otra cosa, se acabó. Oda Nobunaga, podría ser cierto que Akechi Mitsuide era un reaccionario conservador y que Lara podría tener algo de eso en ella, pero no traicionaría a nadie por esto. De eso estaba seguro dadas mis propias experiencias vividas. Seguramente no crees que Akechi Mitsuide te mató simplemente por amor a las viejas costumbres, ¿verdad? La gente es mucho más egoísta que eso. No actuarán únicamente en base a ideales. Es verdad. Pero eso no hace que esto sea menos peligroso. No quería seguir usando Kelara con dudas sobre ella. Después de todo, Kelara era una de mis concubinas. ¿Y bien, Kelara? Te lo pregunto como vasallo. Solo necesitas decirme tu opinión. Estoy seguro de que tienes mucho que decir. El sudor perlaba la frente de Kelara. Creo que, por el bien de un mundo pacífico, convertirte en rey también debería ser una opción, respondió finalmente Kelara después de una larga pausa. No me estás mintiendo, ¿verdad? No, ni una palabra de eso. Kelara levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de determinación. La rebelión de los 100 años aún no ha terminado. En su época, la guerra y el hambre se han cobrado la vida de más personas de las que podríamos contar. Tanta gente ha sufrido, uno debe pensar en ellos no como nombres individuales, sino simplemente como números. El profundo dolor de esta tragedia se reflejó en la expresión de Kelara. Ahora, sería injusto dejar toda la responsabilidad a los pies de la dinastía. Si los señores regionales del reino se hubieran unido y protegido a la monarquía, al menos no habría habido una guerra civil. Aún así, el rey también tiene el deber de alejarse del trono cuando ya no puede ejercer el poder suficiente para gobernar. Eso se dijo en la paz real hace más de 300 años. Nunca había oído hablar de la obra en cuestión, pero debió ser muy conocida entre intelectuales como Kelara. Originalmente esperaba que la familia real actual gobernara una vez más estos reinos. Eso es, por supuesto, lo que debe creer un sirviente de la familia real.
pero sentías que había un límite para lo que se podía lograr de esa manera. Kelara asintió lentamente. Cuando su majestad una el reino, sin duda no dejará simplemente al regente, usted, Lord Alsrod, solo. Su autoridad ha crecido hasta ese punto. Y se ha vuelto inviolable. No importa cómo se siente y lo que pretenda, Lord Alsrod, la luna de miel terminará. Kelara hizo hincapié en dirigirse a mí por mi nombre como muestra de determinación. Mis vasallos generalmente me llamaban Sir Regente o mi señor. Prácticamente la única que se dirigió a mí por mi nombre fue la Viala, que me conocía desde la infancia. Y una vez que te hayas ido, Lord Alsrod. Cualquiera que sea tu título. Cuando Lord Alsrod el individuo se haya ido, la paz del reino se dispersará por los vientos y volverá a la anarquía. En cuyo caso, sería mejor que yo me convirtiera en rey. Habría sido cruel obligar a Kelara a poner la conclusión en palabras ella misma, así que terminé su oración por ella. Kelara solo necesitó asentir. Soy algo diferente en comparación con tus leales vasallos como la Viala, dijo. Si decidiera que usted, Lord Alsrod, provocaría más conflictos en el mundo, muy bien podría volver mis flechas contra usted. La voz de Kelara tenía el más leve de los temblores. Solo una mujer decidida diría esas palabras en voz alta. Incluso entonces, sería difícil mantener la calma mientras lo hace. Me levanté de mi silla y lentamente rodeé a Kelara. Luego coloqué mis manos suavemente sobre sus hombros. Te lo prometo, haré de este un mundo maravilloso. Jurarle ese juramento era lo máximo que podía hacer ahora, y lo mejor que podía hacer. Como estaba detrás de ella, obviamente no podía ver la expresión de Kelara. Aún así, sentí que podía sentir sus emociones emanando de ella. Una lágrima se derramó de Kelara sobre la mesa. Sí. Por favor, no me traiciones. Kelara se secó rápidamente los ojos con la mano izquierda. Recientemente, me he asustado a mí misma. En mis sueños, envío tropas para matarte, Lord Alsrod, cuando estás en un acantonamiento. Esos sueños han surgido con más frecuencia últimamente. Hay momentos en que estoy tan asustado que no sé qué pensar. Eso probablemente se deba a tu profesión, Akechi Mitsuide. La profesión de Kelara era el nombre de un vasallo que había matado a Oda Nobunaga en el pasado. No sería extraño que esa profesión influyera inconscientemente en los pensamientos de Kelara. Si temes que sea una amenaza, creo que puede ser mejor que me mates. Debido a su personalidad extremadamente seria, Kelara probablemente lo decía en serio. Un hombre que no puede hacer uso de un general hábil como tú no es digno de ser un regente o un rey. No importa lo salvaje que seas, estoy seguro de que puedo montarte. Entiendo. Sin embargo, he dicho todo lo que debería decir. Si quieres deshacerte de mí, solo tienes que hacerlo. Olvídalo. Quiero acostarme contigo. Honestamente expresé mi deseo. Justo después de una charla como esta. ¿Te dije que te montaría, MM? Además, el placer es una excelente medicina para aliviar la tristeza. Eso no es una broma. Lo digo en serio. Kelara me quitó los brazos de los hombros y, de pie, murmuró, perdón. Antes de besarme. Después de eso, cambiamos de ubicación y disfrutamos de nuestra cita. No, en el caso de Kelara, fue menos como placer y más como si ella me buscara para tranquilizarse. Una vez que terminamos con una sesión bastante intensa, nos acostamos en la cama uno al lado del otro. A este paso, me preocupa que seas asesinado con bastante facilidad.
Oh, para nada. Solo hago esto con aquellos en quienes realmente confío. Particularmente dado que estoy en una posición en la que podría tener que preocuparme por los asesinos más que por su majestad el mismo. Agarré la mano de Kelara debajo de las mantas. Esta mano nunca intentará matarme, pensé sin la menor duda. Después de todo, nos conocíamos íntimamente. Seguramente habíamos pasado el punto de las frustraciones reprimidas explotando en un cuchillo en la espalda. Si tenía alguna queja, me la podía transmitir. Yo, Kelara y Lara, le serviré, Sir Regente el Throne, con todo lo que mi corazón pueda dar. Lo supe por mirar el rostro de Kelara, ella me amaba. La conversación de hoy fue como el reverso de esa moneda. Eso solo me hizo querer a Kelara. Kelara, hagámoslo de nuevo. Estoy un poco cansada. Sírveme un poco más. Una vez más, abracé el cuerpo de piel oscura de Kelara. Sentí una intensa satisfacción por tener un vasallo de tan puro corazón. Y creí que este reino no duraría a largo plazo con un hombre como Has, que tan fácilmente me había ofrecido un vasallo como Kelara, como monarca. Realmente necesitaba convertirme en rey, por el bien de este reino. Con mis vasallos a cuestas, asistí a una audiencia con el rey. He sofocado las rebeliones y regresé sano y salvo a la capital. Me temo que pude haberle causado preocupación durante mi ausencia, pero tenga la seguridad de que nadie pueda amenazar ahora está, su capital real. Sí, habíamos confiado en tu victoria, hermano. Los vasallos que rodeaban al rey nos miraron a los dos. Si bien muchos de los vasallos del rey eran los que yo había elegido, había, por supuesto, varios que eran los favoritos del rey, y no todos eran mis aliados. Muchos de ellos no disfrutaron de la presencia de un advenedizo. Puede que ya lo sepa, su majestad, pero parece que esta rebelión fue orquestada por el ex-rey, Paf-Fusbi. Ya veo, lo sospechaba. Ese tonto. Continuando con su inútil resistencia. El rey anterior, Paf-Fusbi, era primo y enemigo mortal de Has. De hecho, Paf-Fusbi había tomado el título de rey del padre de Has. Solo por su expresión, vi que Has estaba enojado. En cuanto a cómo pretendemos proceder con nuestros planes de pacificación, creo que es hora de exterminar a los señores occidentales que albergan al ex-rey, dije. Los principales señores de la región de la Gran Isla en particular lo consideran su soberano. No podemos simplemente dejar que mantengan esa fachada. Al fin, Has soltó un grito de alegría. La unificación del reino de Terwil dependía de ese plan. Si la unificación llegaba a buen término, Has se convertiría, de nombre, en el que había restaurado el orden. Si la historia del reino continuaba, normalmente, sería conocido como el que había revivido la fortuna de la dinastía. Entendí por qué soñaba con eso. Sin embargo, varios vasallos no parecieron complacidos. Estaba claro que me veían como una amenaza. Si seguía adelante y terminaba de pacificar todo el reino como comandante en jefe, eso significaba que mi autoridad aumentaría aún más. Les preocupaba lo que haría yo en esas circunstancias. Sus preocupaciones estaban justificadas, pero no podían sacarme sin ninguna prueba. Además, sin mí, el mundo se hundiría aún más en el caos. No se sabía qué pasaría si el rey anterior atacaba desde Occidente en mi ausencia. Podría ser un veneno para la dinastía, pero la enfermedad conocida como el rey anterior no podría detenerse sin ese veneno. Fue una situación dolorosa en la que quedar atrapado. Creo que comenzaremos a prepararnos para terminar nuestra tarea de
completar la reunificación del reino al derrotar a los condes de Talmud y Samur, los principales partidarios y los principales señores regionales de la región de la Gran Isla. Por supuesto, requerirá muchos soldados y enormes cantidades de suministros. Me gustaría su permiso para aumentar un impuesto temporal para pagar esos asuntos. Respetuosamente incliné mi cabeza hacia Haas. La próxima pelea no solo sería una campaña larga, sería una campaña excesivamente a gran escala. Requeriría una planificación meticulosa. Una sola gran derrota en una batalla de campo muy bien podría inclinarlas probabilidades a favor del rey anterior. Haas asintió magnánimamente. Sí, mencionaste buenos puntos, nuestro hermano. No debemos dejar piedra sin remover al prepararnos para esta pelea. Después de todo, estamos restaurando el orden en un reino fracturado hace mucho tiempo. Yo mismo tengo muchas ideas. Probablemente Haas solo estaba pensando en un desfile de la victoria en la capital real. Por supuesto, eso estaría en la mente de cualquier rey. No tenía sentido criticarlo allí. Haas no era un rey particularmente bueno. Yo estaba consciente de eso en nuestras muchas reuniones. Lo que tampoco quería decir que fuera particularmente opaco según los estándares del pasado. Sin duda, habría sido adecuado si hubiera reinado durante un tiempo de paz. Un rey no es un héroe. Era suficiente que un rey estuviera en la cima de un reino y verificara que la política se mantuviera relativamente justa. Como mínimo, nunca había oído rumores de que Haas promulgara malas leyes y provocara la ira de los ciudadanos de la capital real. Al menos podría cumplir el papel básico de rey. En todo caso, los monarcas malvados y despiadados que habían dejado su huella en la historia habían intentado crear nuevas leyes y confundido sus propios reinos. En otras palabras, la tiranía y el gobierno incompetente fueron el resultado de que aquellos con el deseo de ejercer el poder simplemente lo aplicaron mal. Supuestamente, el rey testaferro en la época de Oda Nobunaga también se motivó de manera extraña, y así fue como terminó en conflicto con Oda Nobunaga. Sin embargo, el problema actual era que esta era de conflictos necesitaba un gran líder. Por eso, como recompensa, eventualmente tomaría este reino. Entonces, hermano, tenemos una solicitud para usted con respecto a la próxima etapa de la campaña de unificación, ¿me escucharás?, preguntó Haas mientras se inclinaba hacia adelante en su trono. Sí. ¿Qué quieres mandar de mí? Nos gustaría comandar el ejército y luchar en la campaña. Casi dejo que mi disgusto se refleje en mi rostro, pero me las arreglé para mantenerlo oculto. En una palabra, se interpondría en el camino. Ya veo. Si podemos permitirle que anime a nuestras fuerzas, se lo agradecería más allá de toda medida. Sin duda, nuestros generales estarán motivados por su presencia, Su Majestad. No, tenemos la intención de que te sientes fuera de la próxima campaña y descanses, hermano. Al principio, no entendí lo que acababa de decir. Creemos que el rey debería ser el que termine de unificar este reino. De lo contrario, nadie aceptará nuestra soberanía. Simplemente sentarse en este trono aquí en la capital no lo convierte a uno en rey, más bien, se logra únicamente luchando por el pueblo y ganándose su respeto, ¿no es así? Las palabras de Haas enviaron un murmullo a través de la habitación. Muchos de los vasallos presentes probablemente no habían pensado en esto. Mi opinión personal de Haas pasó de meramente promedio a incompetente. Estaba a punto de meter la mano donde no pertenecía y
ser mordido por ello. Su Majestad, comencé, la próxima campaña no será fácil. Es uno al que debemos abordar cubriendo todos los posibles resultados. Por favor, ¿podría dejar la campaña a mí, el regente, que hace tiempo que estoy acostumbrado a la batalla? Entendemos lo que desea decir. Pero tenemos preocupaciones. Preocupaciones que solo pueden abordarse luchando como rey. La voz de Haas se volvió más tranquila. Aquí había algo que le resultó difícil decirme. Hay algunos entre nosotros que creen que si tú, querido cuñado, sigues ganando laureles, la gente te creerá digno de ser rey y no yo mismo. No. Hace falta decir que nunca nos has traicionado, por supuesto. Varias personas miraron al suelo. No deben haber esperado que el rey dijera esas palabras en voz alta. Incluso si no tiene la intención de hacerlo, hermano, la gente generalmente apoyará a aquellos que ganan en la batalla. En cuyo caso, si completamos esta campaña, la corona estará asegurada. Eso es lo que pensamos. Ya veo. Muy bien. Parece que esto va a terminar siendo bastante complicado. Era cierto que si Haas lograba reunificar el reino, las opiniones sobre él cambiarían. Eso solo se aplicaría si realmente pudiera lograrlo, por supuesto. En cualquier caso, hay muchos preparativos que atender, así que tomemos nuestro tiempo para planificar esto, dije para evitar entrar en un debate en ese momento. Ese día, visité a mi esposa oficial, Lumi, por primera vez en mucho tiempo. Como había estado en campaña durante tanto tiempo, no había tenido la oportunidad de verla. Además, dado que acababa de reunirme con Haas, el rey no me vería bien si visitaba a una de mis concubinas. Y pensé que podría quejarme un poco con Lumi. Dios mío, mi hermano se está molestando bastante, exigiendo convertirse en el general supremo. Lumi lo dijo antes de que pudiera. Lumi tenía a su mascota, un gato de pelo largo, en su regazo, acariciándolo. Fue un regalo de alguna región del país. En lo que respecta al regente y su esposa, la cantidad de obsequios que recibimos fue ridícula. Dicho esto, no buscaba riqueza adicional, razón por la cual los quedaban. Los regalos también probaron novedades como el gato en un intento de ganarse el favor de nosotros. Por lo menos, Lumi quería mucho al animal y lo mimaba. Quizás le gustaba especialmente porque todavía no había tenido un hijo. No es como si mi hermano nunca hubiera peleado en una guerra. Tomado una espada o lanza cuando su vida estuvo en peligro algunas veces. Sin embargo, no ha sobrevivido tanto tiempo debido a su habilidad y coraje. Tuvo suerte. La suerte es algo importante. Después de todo, los desafortunados no sobreviven mucho. Seguramente nunca ha habido un rey, ahora o en la antigüedad, que no se enfrentó a planes de asesinato. Afortunadamente, no tuve que ser yo quien criticara al hermano de Lumi en su cara. En todo caso, lo estaba defendiendo. Sin embargo, mi hermano parece creer que tiene alguna habilidad y coraje propios. Por supuesto, ni siquiera él cree que pueda derrotarte, pero supongo que es cierto que aún tiene que perder en su vida. Lumi acercó a su gato a su pecho. El gato no se retorció y mantuvo la calma. Debió haber aceptado completamente a Lumi como su dueña, o tal vez pensó en ella como su madre. Ahora que lo pienso, supongo que ninguna de mis otras consortes tenía la presencia maternal de Lumi. El hecho de que ella creciera en un convento significaba que había sido criada con mucha compasión. Si yo fuera a convertirme en rey, Lumi se convertiría en reina consorte, es
decir, en la madre del país. Sin embargo, si Lumi no tuviera hijos, Serafina terminaría convirtiéndose en reina consorte. Los conflictos se han desarrollado varias veces en la historia entre las consortes de un rey. Por ejemplo, la reina consorte matando a la concubina favorita del rey. Después de la muerte del rey, o al revés, una que había pasado de ser una concubina favorita a ser reina consorte destruyendo las familias de las otras concubinas. Había muchas de estas historias desagradables de la intriga del palacio. Francamente, eso era algo que quería evitar a toda costa. Quizás me estaba adelantando, ya que todavía no era rey, pero tenía la intención de evitar ver a las personas que amo abatidas por la tragedia, sin importarlo que costara. Entiendo los sentimientos de su majestad de querer ser recordado como el revividor de la dinastía, dije, pero la próxima campaña será realmente la que determine quién controla el reino. Sería un problema si su majestad, con poca experiencia en la guerra, estuviera en primera línea. En el peor de los casos, si le pasara algo. Dejé mis palabras vagas, pero Lumi no pudo haber pasado por alto mi implicación. Si el rey Has muriera, el antiguo rey proclamaría en voz alta que ahora era el único monarca. Podría cambiar la percepción de que él era el rey legítimo prácticamente de la noche a la mañana. En efecto, mientras mi hermano tiene hijos, 2 de ellos son hijas y uno es un hijo que aún está en la infancia. No es una presencia tranquilizadora para ser el próximo en la fila para el trono. Así es. Me gustaría que su majestad mostrara un poco más de moderación. Es cierto que la muerte de Has convertiría la posesión legítima de la corona en un reclamo extremadamente endeble. Incluso si existiera solo por mi apoyo, había muchos lores que solo reconocieron la legitimidad de Has porque era un hombre adulto. Si le sucediera un gobernante infantil, la situación cambiaría drásticamente. Un gobernante infantil no tiene poder propio. Una cosa es que los suegros del rey sean influyentes, pero la esposa de Has no lo era. Por eso, el hecho de que Has se exponga en el frente de batalla para mí y para el reino no era más que un riesgo sin un beneficio perceptible. Lumi, hay bastante tiempo para prepararnos hasta la próxima campaña. Me gustaría pedirle que intente disuadir a su majestad de participar en la batalla. Lumi asintió con una sonrisa. Sí, yo también creo que mi hermano sería más feliz si se quedara tranquilamente en la capital. No debería emprender la guerra. Parecía que habíamos resuelto ese asunto por el momento. El resto de la velada lo dediqué a quedarme con mi esposa. Puse mi mano sobre el hombro de Lumi. ¿Podrías cambiar tus afectos del gato a mí? Ha pasado tanto tiempo que casi olvido cómo se siente tu piel contra la mía. Pero estoy segura de que te divertiste mucho mientras estabas en campaña. Lumi hizo un puchero. Debe haber aprendido esa expresión de la vía Lao. Serafina. No fui exactamente inocente en ese aspecto, así que incluso yo tuve problemas para responder. Por ejemplo, estaba Talsa, la hermana menor del margrave de Machal. Oh, parece que di en el blanco. Me temo que debo estar resentida contigo. Por eso, bromeó Lumi, y luego asintió de nuevo. Sin embargo, mi desgracia se decidió en el momento en que me casé con un hombre como tú. Por favor, por ahora, al menos, concentra tu amor en mí. Lumi realmente se había convertido en una hermosa esposa. No solo su cuerpo, sino la elegancia de sus gestos. Ella era verdaderamente una mujer incomparable. Sin duda,
Había muchos hombres que soñarían con acostarse con una mujer así una vez en la vida. Para mí, tener a Lumi solo para mí. Bueno, ser regente tiene sus ventajas. Ciertamente valía la pena continuar en el trabajo a pesar de todos los peligros. Mientras dormía en la cama, Lumi se abrazó a mí. Oh, lo acabo de recordar. Tengo algo que necesito decirte, querido. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿De qué podría tratarse esto? Pasé mis dedos por el cabello de Lumi mientras le preguntaba. Incluso en la habitación oscura pude ver bien su forma lechosa. Unos días antes de tu regreso, visité el templo del dios de la fertilidad. Allí recibí una revelación, que hoy sería bendecido con un hijo. Acerqué a Lumi una vez más. Si te preocupa el hecho de que no tienes un hijo como mi esposa oficial, no te preocupes. No te descuidaré por algo así. Quizás Lumi sintió cierta urgencia al ver crecer a mi hijo con Serafina. No estoy preocupada. Solo estoy señalando que también te daré un hijo. Lumi estaba sonriendo. Es cierto que no parecía que estuviera preocupada en absoluto. También recibí algunas yerbas del templo. Trata de no tomar nada de lo que no esté segura. Estaba más preocupado por Lumi que por los posibles hijos. Todo saldrá bien. Sin duda este niño será hermoso, como una joya, dijo Lumi con convicción. Un niño descendió de ti y de la realeza. Esas palabras se me quedaron grabadas por alguna razón. El hijo de Lumi sería sobrino o sobrina del rey Has. Un rato después, mientras planeaba una gran movilización de fuerzas militares mientras me ocupaba del trabajo administrativo, Lumi me hizo un anuncio. Parece que realmente estoy embarazada. Últimamente he estado experimentando eso, ¿cómo se llama? Náuseas matutinas. En serio. ¿Estás segura de que no estás pensando demasiado en las cosas? Querido, esto es algo que supongo que un caballero no entenderá, pero no hay duda de que es así. Por favor, créeme. Abracé a Lumi con fuerza y me regocijé desde el fondo de mi corazón. Al mismo tiempo, pensé en un esquema particular. Todavía estaba plagado de incertidumbre y era una apuesta peligrosa. Pero de todos modos era un plan. Visité Yan'an con el pretexto de participar en una ceremonia del té. Por supuesto, todavía hice los trámites adecuados y traté la ceremonia con respeto. De hecho, pensé que mis habilidades habían mejorado bastante. Yan'an fue, en cierto modo, uno de mis asesores políticos. Pero no le pedí que me propusiera varias políticas. Simplemente hablé con ella y tomé una decisión basada en esa conversación. Yan'an era una especie de filósofa y me ayudó a examinar los asuntos desde varios ángulos. Ni los comerciantes ni los generales pueden evitar dejar algo al azar. No importa cuánto planifique uno, los planes nunca pueden ser perfectos. Incluso un guerrero invicto podría morir por una flecha perdida. Un barco lleno de cargamento podría hundirse y, de repente, te quedarás con enormes deudas. De ahí por qué hablar con un comerciante tímido como Yan'an me calmó los nervios. Bebí el té en silencio durante la ceremonia, sintiendo el líquido entrar en mi garganta. Es bueno.